Dios te bendiga grandemente, la paz de Dios donde quiera que te encuentres. Te habla tu hermana Mariela Medina de Valdés, por su misericordia casada. Y estamos aquí en este excelente canal, Excelencia Cristiana, donde hoy hay una persona que se presentará, dará su nombre, la cual va a hablar de un tema poderoso. Así que te invito a que te sientes en esta hora, que te escribas si no te he escribido y que le dé a la campanita, porque hoy Dios puede cambiar tu vida. Él te presentará. Aleluya, Dios le bendiga a todos ustedes. Para mí es más que un honor estar aquí en este hermoso lugar para compartir la palabra de Dios y que todos ustedes sean edificantes Amén. mientras nosotros hablamos de Dios. Amén, amén. Y mi nombre es Frederick López, felizmente casado por la misericordia de Dios. Amén. Y aquí estamos. Amén. Varón, yo quiero que usted entre ya a ese tema que usted trajo, cómo usted entregó su vida al Señor, usted se presente ahí, si tiene que leer la lectura la lea, y que empiece, que yo sé que muchas personas, así como Dios trabajó con usted, lo está haciendo con ellos. Amén, gloria a Dios. Nada, pues vamos a dar una lectura de la palabra. Eh, Toda persona que tenga una Biblia, donde quiera que esté, podemos leer la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, acá Dios a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Jezabel, que está en Judea, y dejó allí su criado. Ese era Elías que estaba oyendo. Amén. Bendito sea el Amén, nombre de gloria a Dios. Dios. Eh, bueno, podemos ver en este verso bíblico donde habemos muchas personas que les corremos el propósito de Dios, les corremos a las cosas que el Señor está por hacer en ti, un propósito muy lindo. Pero podemos ver aquí en esta historia de Elías que Elías fue un hombre de Dios, un hombre usado por la presencia de Dios. Pero hay algo que me impacta, que este hombre conoce a Dios, sabe cómo es Dios, ve la manifestación de Dios y todo lo que Dios hace en el momento. Pero me impacta algo, que luego que él sabe quién es Dios, hubo un momento donde él se olvida de quién es Dios y qué Dios puede hacer en el momento cuando pasan situaciones difíciles. Podemos ver donde Elías huye para un desierto. La historia dice que cuando Elías huye al desierto, yo comienzo a leer donde él comienza a caminar, pero mientras él va caminando en el desierto, la Biblia no me dice que él comenzó a hablar con Dios en el momento. La Biblia me dice que él comenzó a hablar con Dios cuando llega a un lugar en el desierto. Comienza a decir, Señor, quítame la vida. Yo no quiero vivir más. Eso es algo que yo digo, Dios mío, pero ¿cómo es posible que tú viste una gloria y viste algo profundo, una vida increíble, y luego más adelante tú le dices a Dios, quítame la vida? ¿Sabe algo, ministro? Mire qué pasa. Ese versículo que usted leyó, hay mucha tela por donde cortar. Entonces, cuando usted analiza, podemos decir que Elías, como un hombre de Dios, profeta, él sufre lo que es una depresión profética. Sabe que hay muchas personas que tienen llamado de mucha índole, pero cuando hay persecuciones, porque cuando analizamos y ponemos el cuadro, nos damos cuenta que no fue cualquier boca que andaba buscando a Elías.
Aquí Elías ve que a pesar de que él vio la mano de Dios manifestarse, a pesar de que Dios siempre estuvo con él, ve que ya son los imperios, son los reyes, son lo que es grandes personajes que andan buscando. Entonces, vemos que él sufre lo que es una depresión profética en el estado que él se encuentra, que él sabe que si caía en manos de aquella mujer que dio aquel edito que quería la cabeza de él veía y vio con sus ojos lo que le pasaba a cada hombre que se levantaba a favor de lo de Dios. Entonces, ahí él empieza a sufrir lo que es una depresión y a decir, ¿acaso seré yo mejor que mi padre? Y empieza a Wow. cuestionar. Pero eso pasa cuando nosotros se nos olvida cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Eso es Muy así, en fuerte, verdad eso es algo muy fuerte. muy fuerte, porque la Biblia ahí te enseña también que, o sea, es como que el presidente diga, quítale la vida a Frederick donde quiera que tú lo encuentres. O sea, yo voy a tener que correr obligatoriamente. En ese momento Elías me imagino que corrió porque no encontraba qué hacer. Cuando ella comenzó a tirar ese dito de que donde quiera que encuentren a Elías, que le quiten la vida. Por eso él corre y se va al desierto. Pero algo allí, dice la historia, que él se va al desierto. Si tú escudriñas, hay desierto que tú vas no a través del Espíritu Santo. ¿Cómo así? Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús fue al desierto a través del Espíritu Guiado Santo. por el Espíritu Santo. Exacto. Así es. Pero entonces Elías no fue guiado por el O Espíritu sea que Santo. usted está diciendo que hay personas que a veces atraviesan un desierto y caen en un desierto porque ellos se desesperan o ven el problema grande y corren sin la dirección de Dios. En otra Exacto. palabra, hay dos tipos de desierto. El desierto que es provocado por Dios para sacar lo mejor de ti y hay un desierto que tú mismo lo provocas. O sea, aquí es que entra que hay guerra que tú te la provocas, pero hay guerra que Dios permite para poder posicionarte en otro nivel. Está Exactamente. fuerte, está Claro, fuerte. porque hay personas, hay cristianos que dicen, Dios mío, pero yo no salgo de un propósito. O sea, todos los días es una batalla. Todos los días, de lunes a lunes, siempre tengo algo. Pero me imagino yo que tú no has analizado. ¿Sería que Dios me entró en este desierto o fui yo que entré a este desierto donde estoy viviendo hoy en día? Amén. O sea, eh, hay cosas, por ejemplo, hay cristianos que, por ejemplo, compran un vehículo o compran una casa y luego ellos ven que todo le va mal, comienzan a pelear con Dios, Señor, pero ¿por qué tú permites tal A cosa? cuestionar a A Dios. cuestionar a Dios, pero algo que aprendí, que no hay una cosa más linda que es ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Así es. Hacer las cosas conforme a lo que Dios te diga. Varón, yo tengo una pregunta y a la vez una inquietud. ¿Quién era Frederick López antes de venir a los pies del Señor? Bueno, Frederick López es un joven que en realidad no fue cristiano desde niño. Fue un joven que creció con su familia. Tampoco fueron cristianos desde niño los padres tampoco, de Frederick López. En realidad, Frederick López es un joven que crece en un lugar donde se ven corrupciones, se ven muchas cosas, pero como te digo, cuando Dios tiene un propósito contigo, tú puedes correr, tú puedes ver lo que veas, y cuando Dios dice que te vas a alcanzar, Te y alcance. lo que Dios dice, eso es. Amén. Y nada, pues más adelante mi papá se arrepiente a Cristo, se busca de Dios y comencé a ir a la iglesia junto con él, pero todavía yo no conocía quién era Dios. Un joven de 11 años de edad visitando una iglesia, veía la manifestación del Espíritu Santo, pero no sabía quién era el Espíritu Santo en sí. Y nada, iba a la iglesia, eh, pero no conocía quién era Dios cuando tenía 11 años de edad. Eh, Veía a mi papá en Dios, pero me sentía como que yo estaba yendo a la iglesia
como por una costumbre, no por Comprendo. un amor a la presencia de Dios. Ok. Y luego, cuando eh, comienzo a buscar a Dios, comienzo a orarle a Dios cuando era joven en ese momento. Yo veía manifestación del Espíritu Santo, pero no sabía quién era el Espíritu Santo en ese momento. Y hubo un momento donde yo me aparto del Evangelio. Y cuando me aparto del Evangelio, ahí conozco lo que es el mundo de las tinieblas. Ahí comienzo a profundizar cosas de la tiniebla. Y llegó un momento a mi vida donde yo le pedí a Dios que me cumpliera cosas, pero no lo cumplía. O sea, yo pensé que en ese momento Dios no era real. Llegó un momento en mi vida donde yo creía que Dios no existía, como que Dios no era real. Y en realidad, a través del tiempo me di cuenta que yo estaba muy equivocado. En verdad que sí. En un momento de tu vida que tú tocaste fondo, que te apartaste, que empezaste a recorrer, a hacer cosas que tú no debías de hacer, quizá no era lo que tú anhelabas, ¿cómo tú tienes un encuentro con lo que es el Espíritu Santo? Porque muchas personas malinterpretan lo que es la presencia del Espíritu Santo a una llenura del Espíritu Santo. Por ejemplo, podemos estar aquí todos en esta cabina y Dios puede usarte para dar una palabra y quizá el Espíritu Santo no esté en mí, pero yo siento confirmación de lo que tú estás haciendo. Pero yo quiero que tú me hables lo que es cuando tú tienes un encuentro, cómo se dio esa eventualidad, cómo fue el encuentro, cómo te sentiste, o sea, cuál fue la señal de tú decir yo porto el Espíritu Santo en mi vida. Bueno, yo comencé a sentir algo fuera de lo normal, vamos a decirlo así. O sea, comenzó a tener una intimidad con el Señor, Amén. eh, y comienzo a sentir como algo diferente en mi vida. O sea, cuando soy cristiano desde los 11 años, que comienzo a buscar la presencia de Dios, pero no sabía en realidad quién era Dios. Sentía una llenura que el mundo no me llenaba. O sea, sentía algo diferente en ese momento. Pero, ¿dónde comienzo a creer en el Espíritu Santo? Cuando yo reconocí que yo no era amigo del Espíritu Santo. Wow, qué fuerte. Porque andar con el Espíritu Santo no es lo mismo ser amigo del Del Espíritu Espíritu Santo. Santo. A veces nosotros caminamos con personas a nuestro alrededor, pero no sabemos con quién andamos. Muy fuerte, wow. Está fuerte. Entonces, hay personas que hablan del Espíritu Santo, hablan de Jesús, pero no conocen quién es O Jesús. sea, ahí entra cuando por una ocasión los discípulos dicen que ellos venían contentos porque ellos vieron la manifestación y el Señor le dice como que no se alegraran por eso, sino que su nombre estuviera escrito en el libro de la vida. O sea, en otras palabras, yo he predicado mucho lo que es el carácter de Cristo y eso como que ha marcado tanto mi vida que a mí misma me ha profundizado de que muchas veces y llega a ser contradictorio de que tú prediques un Jesús, que cuando tú mueras, ese Jesús tú no lo conozcas. O sea, tú mueres, entonces al que tú predicaste, al que tú hablabas y soltabas, cuando tú abras los ojos, te diga yo no te conozco. O sea, eso es algo contradictorio y duele que tú estés trabajando Duele. en una empresa y tú no conozcas al dueño de la empresa. Eso es cierto, porque así también podemos ver en la Biblia, donde Jesús hubo un momento que se durmió en la barca. Los discípulos estaban medio turbados porque comenzó una gran tempestad. Entiendo. Pero cuando levantan a Jesús, en el momento, comienzan a clamar, Padre, corre que perecemos, ayúdanos. Y la Biblia enseña que cuando Jesús comenzó a clamar por el agua, a clamar por los aires, ellos vieron que la manifestación fue al instante. Así es. Y uno de los discípulos dijo, pero ¿quién es este que aun el mar y No el te viento le lo ves. O obedecen? O sea, que ellos sea, andaban con él y no lo Dios conocían. mío, Wow, muy fuerte. duraron años y tiempo y no conocían quién era Jesús en el momento. O sea, ¿cómo tú puedes servir? O sea, servirle a una persona que tú no conoces. Por eso hay una canción, La Gloria sea para Dios, que yo grabé, donde dice, amo amarte sin verte. Wow.
sea, ¿cómo yo puedo amar a una persona que yo nunca he visto? ¿Cómo yo puedo amar a Jesús? ¿Cómo yo puedo serle fiel a una persona donde yo nunca lo he visto? Eso está profundo. Muy profundo. Y ahí es que yo digo, vamos a amarte sin verte. Y en realidad, yo le dije al Espíritu Santo, yo no soy tu amigo. Y cuando comencé a hablar con el Espíritu Santo, diciéndole, yo quiero ser tu amigo, Espíritu Santo, yo quiero sentirte, porque yo estaba acostumbrado en la iglesia donde mi papá se congregaba, yo estaba acostumbrado cuando los predicadores llegaban, te ponían la mano Y y ya yo me paraba ahí. esa era la Eso manifestación era que tú como, conocías. sí, eso era como, ¿cómo te digo? Era como una costumbre, ya yo me paraba ahí, me ponían la mano y voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás y caía Y por caí. tierra, Wow. pero yo no sabía que en realidad era algo mayor. ¿Nunca te llegaste a alguien, a un pastor, a alguien que tú podías ver confianza de que tú pudieras explicarle la necesidad o lo que te estaba pasando de tú tener un encuentro con el Dios de tu padre? Bueno, sí, sí, yo en la iglesia, cuando yo me reconcilio con Dios, después de los 11 años que me descarrío, que ahí comienza mi parte atrás Ujú. en el mundo, del mundo de la perdición. En ese momento, cuando yo regreso a Cristo, que quiero conocer qué es la manifestación y qué es lo que se llama tener un encuentro con Jesús, porque habemos cristianos que estamos en la iglesia, pero no hemos tenido un encuentro con Jesús. Y cuando quería tener ese encuentro con Jesús, yo me topo con un hermano de la iglesia y le comienzo a hablar de la sed que yo tenía por conocer a Dios, conocer al Espíritu Santo, no conocer simplemente, que tú oras por mí, vamos a una iglesia, tocamos una guira, No. y todos los días lo mismo, de mi casa al trabajo y a la iglesia, así todo, como todos los días la misma situación. Yo quería como ver algo más allá. Amén. Y él me dijo, comienza a hablar con el Espíritu Santo como que si él fuera una persona, como cuando tú hablas con los demás. Comienza a hablarle al Espíritu Santo, comienza a hablar con Jesús y enamórate de Jesús, me dijo. Y él me turbé porque yo dije, wow, ¿cómo enamorarme de algo que yo no, de alguien No que yo puedo nunca he ver. visto? Y él me dijo, enamórate de Cristo, ve a la iglesia, sin importar si está lloviendo, porque vemos cristianos que no vamos a la iglesia. No, que hoy está lloviendo, yo no voy Desátalo. para la iglesia. Mi pastor suele decir, ¿a dónde están los hermanos? ¿Son de azúcar o de sal que no están aquí hoy? Y en realidad, nada, yo me recuerdo que fui a un monte santo de Dios. Recuerdo que allí fue mi encuentro con el Espíritu de Dios. Wow. Esos son, los montes son lo que habla la Biblia también, Monte Sinaí, que es donde Jesús estaba reunido con los discípulos, que ellos buscaban la presencia del Padre. Así es, porque Yo, exacto. a veces que hay muchas personas que se les da su respeto porque son personas grandes en la palabra, son maestros y ellos hablan, pero yo siempre he dicho algo, un instituto no te da lo que es lengua, Wow, gloria a un Dios. instituto no te da lo que es manifestación del Espíritu Santo, donde tú conoces realmente esa manifestación, ese poder, esa autoridad, es cuando realmente tú entra a un nivel de intimidad donde tú aceptas la voluntad de Dios, Amén. donde realmente tú pones a un lado lo que son tus intereses Intereses. y te preocupa por los intereses de Dios. En otra palabra, tú empiezas a desarrollar lo que es una empatía por el Espíritu Santo, donde realmente tú dices, espérate, yo me voy a tirar en este piso, aunque me duele el estómago, me pongo boca arriba, me pongo de lado, porque muchas veces cuando estamos en esta dimensión buscando, nos cansamos, Sí. nos estresamos, nos desesperamos, porque estamos en espera. Pero lo más lindo es cuando tú eres persistente. Cuando tú eres Amén. persistente en eso, dice que viene lo que es la presencia acompañada de una visita, que cuando eso llega, te tengo para decir que un instituto no te lo va a poder explicar Eso es cuando uno lo cierto. recibe, porque eso Eso es es algo cierto. muy lindo. Es cierto. Ahí te puedo decir que cuando tú eres persistente, eso es algo que La palabra enseña a orar sin cesar, o sea orar que sin no cesar podemos orar por algo y soltarlo, y tenemos que soltarlo. estar ahí, 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 ahí.
¿Por qué? Porque de la única forma que vamos a ver la manifestación de Dios es cuando nosotros somos persistentes y realmente queremos ver la manifestación de Dios en nuestra vida que se cumpla Amén. Bueno, pues yo entonces puedo decir que fui persistente. en eso. Claro, porque ¿Y cómo llegó? ¿Cómo me puede explicar un poco esa eventualidad? ¿Qué pasó? ¿Cómo se sintió? Porque eso es algo muy lindo. O sea, que hay muchas personas que cuando viene el Espíritu Santo, yo conozco personas que duraron el día entero hablando en lengua, corriendo. amén, Otros se gloria a Dios. mandaron corriendo, porque otros rompían hasta así y dicen, no, espérate, lo que pasa es que cuando tú analizas cómo era que el Espíritu Santo llegaba y lo analizas en el tiempo de ahora, tú te vas a dar cuenta que cuando llegaba la manifestación no llegaba para cortar a nadie ni para herir a nadie. Ahora, cuando tú analizas lo que es la vida del creyente, tú ves mucha farándula y tú ves que ahí no está el Espíritu Santo, tú ves que hay Amén, gloria mueca, a Dios. musaraña y no está el Espíritu No está el Santo. Espíritu Santo. Bueno, puedo decir que comencé a leer un libro que le llaman Buenos días, Espíritu Wow, Santo, fuerte, wow, de Bernie Hill. Como yo muy tenía, edificador. tenía el deseo de conocer al Espíritu Usted de buscó Dios, todos los recursos, yo comencé a buscar. La Biblia dice, lo que tú buscas, encuentra. encuentra. Comencé a buscar y leyendo el libro, yo comencé a experimentar lo que él comenzó a experimentar, donde él dice en el libro, hablé con el Espíritu Santo diciéndole, no soy tu amigo, y comencé por ahí. Y recuerdo que en la habitación yo le dije al Espíritu Santo, reconozco que yo no soy tu amigo. Y si tú eres real, yo quiero sentirte. Wow. Y si yo no te siento esta noche, no vuelvo más al Evangelio. Oye lo que le dije. ¿Tú sabes por Con qué le una dije esto? decisión, Claro. ¿Por qué le digo esto? Porque el ser humano, si no ve una manifestación, no creen. así es, Por eso, si tú te das cuenta, la Biblia enseña que a Jesús siempre le pedían señales, pero exactamente. era para creerle a Él. Y cuando comencé a hablarle al Espíritu Santo, quiero sentirte, quiero saber si tú eres real. Y si hoy no te siento, desde hoy comienzo y me voy al mundo otra vez, Así al es. mundo de perdición. Y nunca olvidaré que esa noche yo sentí una persona Wow, que se sentó en la cama, literal. muy fuerte. Cuando tú te sientas en la cama, ¿verdad? Tú sientes que la cama como que Que baja. baja. Yo sentí eso mismo esa noche, que alguien se sentó al lado mío y la cama bajó y me pusieron la mano en la espalda. Y cuando me pusieron la mano en la espalda, la experiencia fue tan fuerte que yo iba a llamar a mi papá porque yo estaba asustado. Estaba asustado. Wow. Sí, Después que provocó, entonces se asusta. ¿Sabes algo? Que cuando yo estaba pasando mi proceso, que yo era descarriada, que vengo a lo peor Señor, pero no estaba firme así. Había una persona que ella no era cristiana del todo, pero tenía una fe que parecía cristiana. Carolina se llama. Y ella un día me miró y me dijo, Madeline, dile al Espíritu Santo que te hable, que te levante, que él lo va a hacer. Yo la miré y dije, oye, a esta, de que el Espíritu Santo despierta a gente, está lo que está gloria a loca, Dios. porque yo cuestionaba mucho y era muy incrédula, ministro. Santo Y ella me Dios. dice, vuelve y me mira, Madeline, quita esa mirada. El Espíritu Santo, todo lo que yo le pido me lo da. Yo hablo, yo camino con él. Y yo, ajá, porque Dios va a caminar contigo con ese pantalón que tú tienes. Y Ay, empezaba a gloria a cuestionar, varón. Dios. Y ella volvió y me puso la mano y me dijo a mí, dile que te levante a las 3 de la mañana, que él lo va a hacer conmigo, él lo va a hacer. Y yo, Santo. no, porque él va a venir, me va a tocar la puerta, me va a decir, levántate, Madeline. Y yo me acuerdo que yo estaba como en ese momento cuestionando todo. Y ella se va, llega la noche, a mí se me olvidó eso, me dormí. Y me despierto a hacer pipí. Y cuando me levanto, que voy al baño, digo yo, vuelvo, veo la hora, eran como las 12 y algo. Y digo yo, digo yo así, yo voy a decir es verdad, si en verdad tú existes, y es verdad que tú le hablas a ella, para yo creer que ella me está hablando mentira, tú tienes que despertarme. A mí me acotebaron como Wow. en forma de una burla, pero yo estaba visitando la iglesia y nací en familia prácticamente cristiana, porque aunque ellos no eran cristianos, me jalaban las horas y me mandaban a la mala. Eso era Wow. algo como contradictorio. Ellos no buscaban a Dios, pero me hacían a mí buscarlo. Ellos no iban a la iglesia, pero me mandaban los domingos y los sábados. Y yo me acuerdo, ministro, ya yo con mis 3 niños grandes así, que me dormí y como a las 3:16 todos los días hasta el sol de Wow. hoy, que tengo firme, ministro, casi 8 años,
Lo mío fue diferente. Yo sentí que respiran en la cama, así. Santo Que el Dios. colchón entero respiró y yo me desperté y estoy buscando la respiración y digo yo, el Señor reprenda al diablo, dije yo. Aleluya. Y vuelvo, siento que eso vuelve y respire. Y digo, pero estoy engrifada, varón. Y digo yo, ¿y qué es esto? Pero siento como a la vez una paz. Porque me quiso dar miedo, pero yo sentí una paz que era Santo. diferente. Y vuelvo como a las 3, vuelvo y hago así. Y en mi consciente oigo esa voz que dice, si tú no querías que te levantaran a las 3, tú no dijiste que yo no existo. Wow, gloria Hasta a el sol de Dios. hoy, varón, yo no cuestiono más. Hasta el sol de hoy, ministro, me levantaba a las 3:16 Santo. a orar. O sea que es real. Sí, el Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es real porque eh, ustedes se preguntarían, pero ¿cómo tú sabes que no es un espíritu inmundo lo que tú estás sintiendo? Porque Pablo dice que hay que pedirle discernimiento a Dios, Así es. discernimiento de espíritu, porque a veces nosotros sentimos cosas que pensamos que vienen de parte de Y no Dios, son de pero Dios. no son de Dios. Pero tú te das cuenta, por lo que tú acabas de comentar, de que tú sentiste una Paz. paz. Me imagino yo que una mala influencia satánica, tú No, no vas a jamás. sentir paz. Jamás. Y Tú eso es lo sientes primero. temor y miedo, Tiene temor y miedo, inseguridad. inseguridad. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo no transmite eso. Amén. Al contrario, transmite humillación, reconocer en la actitud, en la posición que tú te encuentras. Te hace de que si tú eres una persona erguida, soberbia, una persona que no ama a los demás, no tiene lo que es sentimiento, cuando el Espíritu Santo irrumpe para llegar, que tú dejas que Él llegue, que penetre tu vida, tú sientes una necesidad de cambiar, pero no para que el hombre vea, es como para estar bien con él y contigo mismo. Eso es algo Amén. lindo. Gloria a Dios. Y muchas personas no entienden eso. Y por eso confunden lo que es la emoción con lo que es la presencia, que son dos cosas muy Diferente, diferentes. De pero verdad, muy verdad. diferente, ¿no? En realidad que el Espíritu Santo, cuando tú le hablas, Él te atiende, Él te escucha. Y Él no habla contigo. Si tú no le hablas, Él no habla. Te puede decir cosas que Dios le puede decir, mira, háblale así, así. Pero el Espíritu Santo es como una persona. Si tú no lo mandas a sentar, Él no se sienta. Wow. ¿Cómo tú te puedes sentir en el momento donde tú y yo estamos interactuando? O sea, estamos hablando Ujú. y yo estoy en este momento usando el teléfono, o sea, estoy distraído, no te estoy prestando atención. Así se siente el Espíritu Santo cuando tú estás viendo la televisor en el momento y Él te pide ora por tal cosa. Si tú dices, no, voy a terminar esa película, no vaya, que ya el Espíritu Santo no está ahí en el momento. Te lo digo por testimonio, porque yo recuerdo una vez, yo estaba viendo una película en televisor de mi casa, y recuerdo que el Espíritu Santo, cuando estoy viendo la televisor, me dice, ora por tu papá. Yo digo, ¿cómo así? Yo digo, no, no, yo oro ahora. Y luego volvió la voz y me dijo, ora por tu papá. Y yo digo, no, pues vamos a orar por mi papá porque está pasando algo. Y recuerdo que cuando oro por mi papá, esa misma noche él llegó ensangrentado, el cuerpo lleno de sangre. Y yo le digo, ¿pero qué pasó? Y me dijo, yo cuando iba en el motor, él tiene un motor, me dijo, mira, cuando yo iba en el motor, yo iba a chocar con un palo de luz. Pero yo vi algo que estaba en el palo de luz que me llevó a otra esquina. Wow. Y yo me caí al suelo. Y ahí me recordé y dije, esa fue la oración. Quiere Wow. dejar dicho que si no oro por él en el momento, fácilmente hubiera chocado en el palo de luz. Wow. O sea que cuando Dios te manda a orar por algo en el momento, Hay que deja de hacerlo hacer todo para orar. para hacerlo. Para hacerlo. Ay, padre. Sí. Entonces, ministro, yo creo que usted me explique un poco. Cuando ya usted tiene ese encuentro con el Espíritu Santo, ¿cómo de ahí en adelante, cómo es su vida? ¿Cómo usted empieza a sentirse? ¿Cómo vienen las manifestaciones de que usted pueda hablarle a otro con esa certeza y con esa seguridad? Que usted no es el mismo niño de 11 años que iba a la iglesia por lo que era una costumbre, sino porque va, porque tiene una convicción de que Dios o más bien el Espíritu Santo es real. Amén, gloria a Dios. Bueno, primeramente, para yo entender y comprender lo de Dios, porque como te digo, yo no conocía a Dios. Cuando tengo 11 años, simplemente iba a la iglesia, una costumbre de vida.
Pero cuando Dios entra, en ese momento no conozco el Dios de mis padres, conozco el Dios que me transformó a mí. Wow, muy fuerte. O sea que muchas personas, quédese ahí, ministro, que está abajo ahora. Muchas personas ven lo que es los ministerios. Quizá ven un padre lo que es fructífero en lo de Dios. Un padre, vamos a ponerlo en ese para darme a entender, que sé que muchas personas van a escuchar y van a entender lo que le estoy transmitiendo. Y muchas veces ven las manifestaciones, los milagros y todo eso. Y creen que van a ser como el padre, creen que van a Aleluya. operar en la dimensión del padre, pero no sabiendo que tú debes de tener un encuentro personal con el Personal. Dios de tu papá, porque Amén. son carácter y personas diferentes. O sea, es el mismo Dios, pero con diferentes Con manifestaciones. diferentes Muy manifestaciones. bonito, muy Sí, bonito. porque a veces hay niños que crecen en un hogar cristiano y no los juzgo cuando ellos se apartan del evangelio. Muchas personas los juzgan donde dicen, ven acá, pero tu papá es un pastor. ¿Cómo es posible que ahora tú te apartas de Dios y luego tú comienzas a hablar, hasta blasfemar de Dios? Lo que pasa es que esos son encuentros personales. Así es. Son encuentros de Dios que son personales de tu vida personal. Donde Dios o sea, Dios hace un encuentro contigo, como lo hizo con Pablo. Amén. Porque Pablo perseguía a la iglesia. Pero luego cuando Pablo conoce a Dios, conoce a Jesús, que tiene un encuentro con Jesús, algo me impacta, que los mismos cristianos tenían miedo de estar con Pablo en los momentos y se ven acá, pero cuidado si también me va en el momento, porque la gente a veces no creen en el cambio que Dios hace en ti. Así es. Hay personas que están en el Evangelio y porque saben que tú eras una persona de la calle o lo que sea, a veces no creen que Dios ha cambiado tu vida. Cuestionan tu ¿Me entiendes? llamado. Entonces ya cuando conozco al Espíritu Santo, que comienzo a hablarle a la persona, entonces habían personas que querían que yo le enseñara Wow. cómo tuve eso para ellos también tener ese mismo encuentro con el Encuentro con Espíritu Dios. Santo de Dios. Muy Sí, bien. porque la Biblia dice, da por gracia lo que Que por por gracia gracia tú has he recibido. recibido. A veces nosotros tenemos un talento, tenemos un don, pero a veces como que no también, no le damos a la otra persona, Exactamente. por ejemplo, cómo buscar eso. Porque hay personas que son usados por Dios, pero no te quieren revelar cómo buscar esa presencia. Pero entonces Muy ahí fuerte. tiene que dar la gracia por lo Así que por es. gracia has recibido. Así es. Amén. Wow. De verdad que es algo que hoy en día se necesita porque muchas veces las personas están en un nivel de que ellos quieren la manifestación, pero yo estoy seguro que usted paga un precio, yo estoy seguro de que esa manifestación no llegó de una vez. Amén. Usted duró tiempo en la presencia, quizá cuestionando a Dios, porque muchas veces queremos las cosas que lleguen en el momento y a Dios no se puede manipular, Dios no se manipula ni puede ser manipulado. Bienaventurado aquel que en menos de 3 meses Dios le habla. Amén. Gloria a No Dios. somos quien para decir, no, ese no es el Dios que se te mostró a ti. Y también bienaventurado aquel que dura un año, dura tiempo, décadas, pidiéndole algo a Dios y lo ve manifestarse en el tiempo que Dios quiere. Y realmente eso hoy en día lo estamos viviendo, de que la persona le corre al propósito de Dios. Pero cuando tú tienes una palabra, cuando en ti hay una palabra, esa palabra tiene que cumplirse. Y eso fue lo que pasó con Pablo. Que cuando analizamos el contexto y vemos la vida de Pablo, quién era Pablo, que era un hombre que donde él iba se temía, que Wow. andaba con carta, con permiso. Pero no quiero hablar de eso, quiero hablar de cuando Pablo viene siendo lo que es un preso importante, donde Pablo viene siendo una persona que lo toman y dicen que lo llevan, y cuando lo llevan, dice que él iba a ser lo que era juzgado en Amén. un país, o más bien creo que era en Roma, y dice que él llegó a una isla, la isla de Marta, Gloria a porque Dios. había una embarcación y dice que allí los naturales, aquella persona que se llamaba los naturales, dice que ellos armaron como una fogata para calentarse. Y dice que cuando Pablo se paró para tomar la leña, dice que una víbora venenosa lo picó. Y ellos se sentaron a ver la muerte de Pablo, pero ellos no entendían que era que en Pablo había un propósito, había una palabra y Wow. la palabra tenía que cumplirse en Roma. Aquellas personas tenían que conocer quién era el Dios de Pablo, quién era el Dios que Pablo tuvo un encuentro. Y eso es lo que Amén. pasa con las personas que aunque se apartan de Dios,
y sufren lo que es situaciones y llegan a pisar fondo, entonces el Señor cuando vuelve y lo levanta, entonces el Señor lo levanta. ¿Para qué? Para que siga en el mismo estado, no, para que pueda ayudar a otro. a otra Porque Dios te persona. da las herramientas y las herramientas son para que la usen. Ahí están las herramientas, pero debemos de usar las herramientas. No la pueden poner y si no la usamos, no le vamos a dar el uso. Si no la tomamos, no le vamos a dar el uso adecuado. Y eso es lo que yo puedo entender que Dios hizo en la vida de usted. ¿Qué usted le suelta de su audiencia que están ahí, que están desesperados por tener un encuentro por Dios, que andan corriendo, que ellos creen que en ellos no se va a materializar ni se va a cumplir lo que Dios dijo de ellos? Bueno, lo único que yo le diría, por más que tú le corras el propósito de Dios, cuando Dios te da una palabra, puede venir vientos, puede venir lo que venga. Y lo que Dios dice, eso es. Y en realidad, si tú quieres que Dios cumpla el propósito de Dios en ti, tienes que dejar que sea Dios que haga las cosas. Amén. O sea, tiene que tomar una decisión. Porque si no toma una decisión, el Señor, lamentablemente, ¿cómo te digo? Una cosa le toca a Dios y otra cosa te toca a ti. Hay personas que yo lo he escuchado diciendo que no, cuando Dios me toque, yo voy al Evangelio. No, que cuando Dios me hable. Hay cosas que he aprendido que no es necesario de que sea Dios que te hable. Hay cosas que ya tú sabes que Dios quiere que tú hagas y no es necesario que Dios te hable. Porque a veces hay personas que dicen, no, cuando Dios me cambie, yo voy a cambiar. Amén. Pero hay voz de Dios que dice, cuando tú elijas cambiar, entonces yo te voy a cambiar. Wow, muy fuerte. ¿Sabes por qué digo esto? Porque yo estaba en un monte santo donde yo dije, yo quiero conocer el Dios de Elías. ¿Y tú sabes lo que me dijo Dios? Y yo quiero conocer a lo Elías. Ay, ay, ay. Oye, qué profundidad. Hay personas que quieren conocer al Dios de Elías, pero hay personas que tienen que saber que Dios quiere conocer a aquello Elías, Así es. a aquello Elías que estaban buscando a Dios y que estaban profundamente deseando que Dios fluya en ellos. Tener las cualidades, porque muchas veces queremos Exacto. las manifestaciones del tiempo de atrás, pero somos la gente de atrás, porque es el mismo Dios, Él no se ha cambiado. Y algo que usted explicaba y que es así, que muchas veces nosotros decimos, se va a cumplir lo que Dios dijo de nosotros, pero tú estás caminando bajo la palabra. Amén. No, que queremos manifestaciones de Dios, pero realmente tú estás dispuesto a obedecer en esas manifestaciones de Dios, porque todo conlleva algo. Entonces el Amén. Señor no te va a dar algo donde tú no estés calificado, donde tú no estés procesado ni estés trabajado. Dios quiere bendecirte. Tenemos que ir delante de Dios creyendo lo que dice el mismo Apocalipsis, que nosotros somos reyes y sacerdotes, pero para el mundo, Wow. para Dios, Para porque aquí Dios. cuando vemos que Dios le habla a Juan, Dios no le estaba hablando a Juan muy bonito, o sea, era como una forma de reproche, Wow. porque reyes y sacerdotes lo hice para mí. Pero lo que pasa es que se nos ha olvidado que nosotros somos reyes y sacerdotes. No queremos hacer reyes y queremos dejar a un lado Wow. sacerdotes. Queremos exhibir lo que es lo ministerio, queremos exhibir los dones. Y es muy lindo, pero los ministerios ni los dones salvan. Es Wow. necesario. ¿Para qué? Para esta carrocería, para Sí. que nos podamos desplazar y ser buen funcionamiento a la grey donde lleguemos. Pero si nosotros no valoramos lo que hay en nuestra mano y no vamos con un corazón dispuesto, era como yo siempre he enseñado, no podemos ir delante de Dios y que si que te ha faltado, perdóname, no, vaya delante de Dios, usted no puede hablar en voz alta, hágalo al pasito, Señor, vengo delante de ti reconociendo que hoy dije Amén. esto, que pensé esto, que me molestó esto, no, di que si yo te ha faltado, usted sabe que usted le ha Ha faltado, faltado. desde que nos levantamos le fallamos a Dios, ¿y cómo así, sierva? Oh, pero a veces usted se levanta y usted ve algo mal puesto, usted está como molesto, ya a usted le Santo. faltó. Porque usted, por usted mismo no se pudo despertar, usted lo despertó a la presencia de Dios, la misericordia, que la escritura enseña que son nuevas cada mañana. Amén. Y Gloria a nosotros debemos de Dios. valorar eso en nuestra vida, debemos de valorar y debemos de seguir buscando y tener empatía con la presencia de Dios y buscar y tocar para que se nos abra. Bendito sea el nombre de Dios, porque esa es la única forma que vamos a poder transmitir y predicar un Cristo vivo y de poder. Amén. Gloria a Así es, Dios. ministro. Bueno, para mí de verdad fue un placer escuchar ese testimonio porque aunque el ambiente se siente como tranquilo, me lleva a unos añitos atrás cuando en medio de mi proceso
yo cuestionaba mucho a Dios, le decía al Señor, háblame, háblame, y Dios me habló. Y Dios no me habló yendo al instituto, y voy al instituto, me encanta, porque he aprendido muchas cosas. El Señor me dijo a mí, de ti haré algo diferente, te voy a educar yo, te voy a enseñar yo. Pero no era que un hombre no me podía buscar una cita bíblica y explicarla, Amén. sino que Dios quería que yo tuviera un encuentro con Él, íntimo, porque cuando tú tienes un encuentro íntimo con Dios, aunque venga alguien y te diga no es así, tú vas a decir, aunque tú digas lo contrario, el Dios que se me mostró es cierto, es real. Amén. Y lo único que queda en tu sangre, en tu ADN, es reconocer la manifestación y en el momento que tú te encontrabas, como el Señor, o más bien el Paracleto, tocó tu corazón. Y de verdad para mí es un placer, ministro. Amén. De Gloria a verdad, Dios. espero que aquellos que están allí comenten, digan la segunda parte. Si tienen cualquier inquietud del testimonio, de lo que el varón habló, si usted está pasando por esa situación, escribe una segunda parte, o hable si el Señor le ha edificado su vida, porque conmigo lo hizo. ¿Por qué conmigo lo hizo? Porque al escucharlo a él, ha recibido aquella muchacha que en medio del proceso dependía de otro, Gloria aquella a Dios. muchacha que buscaba como otro buscaba, hasta que un día yo dije, el Dios que tú le hables, el Dios que le habla a ellos me tiene que hablar a mí. Amén. El Dios que lo despierta a ellos me tiene que despertar a mí, porque ellos tienen su propia identidad y su currículo. Yo también quiero tener mi currículo Amén. y mi propia identidad. Así Gloria a que Dios. Dios le bendiga grandemente. El varón que haga una oración por aquella audiencia que está allí. Amén. Padre Señor, te damos la gracia una vez más por este precioso día, por esta tarde tan hermosa, Señor. En Gracias, este Jesús. momento te damos la gracia, Gracias, Dios Padre mío. Celestial. Te presento a cada persona, Espíritu Dios, en Santo de esta hora. Dios, aleluya, Cada Padre. persona Rompe la que cadena. ha querido entregar su vida a Cristo, Sí, Señor. Señor Jesús, Ha en esta querido, hora. Jehová, querer ser libre de muchas Sí, cosas de su Espíritu vida. Santo En de este Dios. momento te la presentamos, Dios de gloria, en el nombre poderoso Gracias, de Jesús. Jesús. Que sea tú, Dios de gloria, Señor, Padre amado, tratando con su Gracias, corazón, Dios Jesús. de gloria. En el nombre poderoso de Jesús, Padre eterno, Señor. Cada persona que quiere tener un encuentro con Dios, con el Espíritu Santo, en este momento ten Sí, tus manos, Dios Espíritu de gloria, Santo de Señor, Dios. papá. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre eterno, Señor. Gracias, Ellos Jesús. están en tus manos, Dios de gloria. Amén. Amén. Dios Gloria a te bendiga Dios. grandemente. Y estuvo por aquí tu hermana Mariela Medina de Valdés. Amén. Shalom, Gloria a shalom. Dios.